Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Nos gozamos de poder estar de nuevo en este día del Señor, reunidos, no físicamente, pero en un mismo espíritu. Y vamos a ir al Señor en oración para continuar indagando en su santa palabra. Glorioso Padre Celestial, nos acercamos a tu santa presencia, Señor, en este día del Señor buscando tu rostro. Padre, primeramente pidiendo el perdón de nuestros pecados, pidiendo que conforme a tus promesas nos limpies, Señor, de toda maldad. Y también pidiendo tu dirección, que tú guíes nuestros pasos y nuestros pensamientos. Señor, si hemos de hacer tu santa voluntad, es necesario que tú nos instruyas y nos enseñes al respecto. Que tú nos muestres en tu santa palabra y por medio de tu Santo Espíritu qué es lo que tú quieres. Así como esa voluntad particular, qué es lo que quieres de nosotros, como también esa voluntad general en la que nos muestras qué es lo que quieres de tu iglesia, de tu pueblo. Pues somos el cuerpo de Cristo y se espera de nosotros que hagamos aquello que te agrada, aquello para lo cual, Señor, tú nos has salvado y nos has dado vida eterna. Señor, perdona nuestros pecados y danos de ese arrepentimiento real y verdadero en el cual aborrecemos el pecado y buscamos agradarte. Porque ¿qué es el temor de Jehová? Sino aborrecer la injusticia y la maldad y continuamente buscar tu rostro. Quedamos en tus manos, Señor, para que conforme a tu voluntad hagamos siempre aquello que te agrada. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, en esta serie ya de 3 mensajes indagando en la voluntad de Dios, teniendo esa misma idea que el apóstol Pablo comunica, que busquemos la voluntad de Dios, que entendamos la voluntad de Dios, hoy llegamos a un aspecto más, y aunque será el último aspecto que cubriremos en esta serie, no necesariamente es todo en cuanto a la voluntad de Dios. Pienso que ni siquiera la superficie. Pero conforme avancemos en las Escrituras, sin duda alguna el Señor nos revelará aquello que necesitamos para caminar como es debido. Bueno, respecto a esta voluntad de Dios en la salvación, hemos visto la voluntad de Dios en su ley, que es la voluntad moral o legal. Hemos visto la voluntad de Dios en proveernos un día más, en tener misericordia de nosotros, que es la voluntad provisora de Dios. Y ahora miraremos la voluntad de Dios en la salvación. Y en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 6, versículos del 34 al 40, nos dice así la palabra de Dios. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Para poder entrar en la voluntad salvadora de Dios o en la voluntad de Dios en la salvación del hombre, debemos de empezar con una realidad. Es evidente que no todos serán salvos. Y como hemos venido diciendo en cuanto al carácter de Dios, para que nosotros tengamos más claridad en su persona, si bien es verdad que en algunas porciones de la Escritura pareciera decirnos que Dios quiere que todo mundo, esto es, todo individuo que ha habitado en nuestro planeta Tierra, sea salvo, es evidente que no todos serán salvos.
Y de esto es Dios mismo quien nos da evidencias. Es Dios mismo quien nos lo revela, de manera que debemos de entender que no es en la voluntad de Dios que todo mundo se salve. Es en la voluntad de Dios que el hombre sea salvo. Pero será salvo y se cumplirá su voluntad moral, esto es la ley, y será salvo por la misericordia de Dios que le extiende la vida. Pero finalmente hay ciertos aspectos de la salvación que deben de cumplirse en todo aquel que ha de ser salvo. No puede ser una simplemente idea de decir que todo mundo sea salvo, porque es evidente que no lo serán. Y allá en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, el Señor Jesucristo nos revela esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. De manera que es evidente que muchos no entrarán al reino de los cielos, puesto que la entrada es angosta, y no solamente es angosta, pero no muchos la buscan, y de los que la buscan no muchos entran. Incluso la palabra de Dios nos revela que muchos intentarán entrar en aquella puerta angosta y no lo lograrán. Es algo que Dios sabe de antemano. De manera que debemos de indagar en esta salvación, porque realmente queremos tener parte con Dios en el reino de los cielos, y debemos de ver cuál es su voluntad en la salvación. No como algo simplemente genérico de decir, oh, Dios quiere que todo mundo sea salvo. Estoy seguro, y conociendo a Dios, que si así fuera, verdaderamente todo mundo sería salvo, porque Dios es todopoderoso. Sin embargo, hay ciertas cosas de la salvación que Dios nos revela para que podamos entenderlo. Miren, la salvación es por gracia, y por lo tanto, no es algo que se pueda ganar o que se pueda merecer. No es algo que alguien con su esfuerzo, con su lucha, con su dedicación, con su justicia pueda ganar o merecer, puesto que entonces la gracia ya no sería gracia. Es algo que se recibe, y se recibe exclusivamente por medio de la fe en Cristo Jesús, lo cual de manera inmediata hace a un lado a todo aquel que quiera ser salvo por otro medio. Porque no hay otro medio, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual se pueda ser salvo. Dios así lo estableció. Es su voluntad que si alguien ha de ser salvo, lo será por quien es el camino, quien es la verdad y quien es la vida. Esto es Cristo Jesús. No se puede por ningún otro medio. Y la palabra de Dios en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, esto mismo es evidente porque el hombre no puede salvarse a sí mismo, siendo el único medio de salvación Cristo Jesús, y quedando fuera cualquier otro medio, aunque ya lo mencionamos, lo repito, porque muchas veces en nuestra esperanza queremos que alguien que no confió en Cristo Jesús, que no siguió a Cristo Jesús, que no le entregó su vida al Señor, de alguna manera queremos que sea salvo, o guardamos la esperanza que si fuera lo suficientemente bueno, lo suficiente misericordioso, pudiera ser salvo. Pero no es así.
En Romanos 3:23 nos dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que el primer pecado que el ser humano conscientemente comete, lo aparta, lo separa de Dios. ¿Y cuál es su condición a partir de este momento? Bueno, Efesios 2, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice específicamente que la condición del hombre en pecado es muerto en vuestros delitos y pecados, lo cual realmente no es un punto de discusión. Si alguien está muerto en sus pecados, definitivamente no se puede salvar a sí mismo. No hay manera, no hay obras, no hay conducta, no hay acciones de parte de aquella persona apartada de Dios y muerta en sus delitos y pecados como para que pueda salir de esa condición por sí mismo y buscar a Dios por sí mismo y ser salvo por sus acciones. Y por si esto fuera poco, allá en Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos, quedando así sin esperanza alguna de salvación. De manera que el hombre en sí mismo, no importa cuán amable, cuán misericordioso, cuán bueno, cuán honesto sea, por sí mismo no puede ser salvo. Y si no hay otro nombre, y si no hay otro medio, y si no hay otro camino, si aquel individuo llega al final de sus días sin Cristo, tristemente queda anulado toda buena obra que haya hecho, porque verdaderamente ha quedado así sin esperanza alguna para la salvación. Al menos, ahora, ¿cuál es la esperanza del hombre? Bueno, al menos que Dios en su voluntad haga posible la salvación. Quiere decir que hay que hacer a un lado la voluntad legal de Dios, la cual demanda que aquel hombre sea maldito por cuanto desobedeció la ley de Dios, y hay que dar lugar a la voluntad proveedora de Dios para que tenga misericordia de aquel hombre y para que escuche el Evangelio y para que finalmente suceda el milagro de la salvación. Esto es, que le dé vida a su espíritu, que le convenza de pecado, de justicia y de juicio, que lo ponga delante del Evangelio de Cristo Jesús para que escuche, para que se arrepienta y para que sea salvo. Y para que se pueda decir esto, que en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13 nos dice: y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí es donde vemos que Dios da lugar a la salvación en su voluntad. Así es de que los que han de ser salvos, ¿qué es lo que Dios quiere de los que han de ser salvos? Bueno, que escuchen, que tengan oídos para oír, que escuchen el Evangelio, porque no hay otro medio, una vez más lo repito, pero una vez que escuchen, que crean, y una vez que crean, se arrepientan, porque que crean que realmente Dios es el que está hablando y es el que está llamando al arrepentimiento, y se arrepientan y sean salvos. Pero una vez que sean salvos, entonces también sean parte del cuerpo de Cristo. Se congreguen, sirvan a Dios, sirvan al ser humano trayendo las buenas nuevas de salvación y esperanza a sus vidas, y preparen a otros para que este mismo ciclo suceda una
y otra vez. Y miren cómo obra la voluntad de Dios en estos que han de ser salvos. Allá en Romanos 9, del 21 al 24, nos dice así la palabra de Dios. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, lo mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios no solamente tuvo paciencia con los que se pierden, sino que también tiene paciencia con los que se salvan. Tú y yo, y todo aquel que ha de ser salvo. Si en este momento se encuentra en pecado, porque lógicamente así es, si en este momento se encuentra practicando aquello que Dios aborrece, pero escucha el Evangelio de Cristo Jesús, cree que verdaderamente Dios le está hablando y le está diciendo que de tal manera lo amó, que envió a su Hijo unigénito. Si lo cree y se arrepiente, primeramente de haberle dado la espalda a Dios, de no haber creído en Dios, pero acto natural y seguido de su antigua manera de vivir, y se vuelve a Dios, Dios tendrá de él misericordia. Porque Dios con paciencia lo soportó. Pero acción con acción, evento por evento, circunstancia tras circunstancia, Dios le fue llevando al conocimiento de Dios y al arrepentimiento por medio del Evangelio. Y algunos lo escucharon una vez cuando eran pequeños y no entendieron, y lo escucharon cuando eran adolescentes y no entendieron, y lo escucharon cuando eran jóvenes y no entendieron, y finalmente lo entienden. Otros, por la gracia de Dios, a la primera vez que escucharon, creyeron y se deleitan ahora de saberse hijos de Dios y poder servir al Dios Altísimo. Otros les tendrán que suceder tantos eventos, tantas situaciones, posiblemente tantas desgracias, mas sin embargo, finalmente serán convencidos que nada pueden hacer fuera de Cristo y se arrepentirán y serán salvos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nos dice 1 Corintios 1:21. A Dios le plació que si alguien habría de ser salvo, el peor de los hombres, o a lo mejor el más honrado y reconocido, pero cualquiera que este sea, si ha de ser salvo, ha de ser porque escucha el Evangelio de Cristo Jesús y cree que verdaderamente Dios le envió no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Alguien puede levantarse de un sueño y decir: vi una cruz ardiente, yo creo en Cristo Jesús. Ese no es el medio. Alguien puede ver un milagro y decir: oh, yo creo en Cristo porque vi un milagro. Ese no es el medio. Ha de escuchar el Evangelio. Ha de escuchar la vida de Cristo, ha de escuchar las obras de Cristo, ha de escuchar la muerte de Cristo, y ha de escuchar la resurrección de Cristo Jesús, y ha de creer que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, porque así le plació a Dios. Esa es su voluntad en cuanto a la salvación del hombre, que si alguien ha de ser salvo, ha de serlo por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Porque son las Escrituras las que nos dan testimonio de Cristo. El apóstol Juan, capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas
son las que dan testimonio de mí. Debe de escuchar. De manera que esa es la voluntad de Dios para los que han de ser salvos. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para los que son salvos? Porque lógicamente no es nada más para que lleguen a los pies de Cristo. Ese es tan solo el principio de la historia, no es toda la historia. Si alguien ha de ser salvo, primero escucha el Evangelio. Se le abren los ojos, se quita el velo y entiende las Escrituras. Y va descubriendo más y más de Cristo Jesús. Y va descubriendo más y más de nuestro Padre Celestial. Y va creciendo. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios para los que ya son salvos? Bueno, primeramente, que disfruten esa salvación. Porque vida eterna no es hasta que se muera. Muchos creen de alguna manera, y no sé de dónde sacaron esa idea. Bueno, la salvación es cuando uno se muera. Uno realmente no está seguro si es salvo o no hasta que finalmente uno muera, y ahí ya en el juicio se pueda definir si estaba escrito en el libro de la vida. Bueno, sí es salvo, pero si nunca estuvo escrito en el libro de la vida, bueno, no es salvo. No necesariamente. El apóstol Juan, allá en Juan 17:3, nos dice qué es la vida eterna. Y miren qué es. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera que la voluntad de Dios para los que son salvos es que realmente se deleiten en Jehová. Miren cuántas promesas hay. Deleítate en Jehová y tendrás los deseos de tu corazón. Deleítate en Él. ¿Por qué? Porque eso es vida eterna. Cada día que te adentras más en el conocimiento de Dios, cada día que se abre tu entendimiento y de nuevo entra en ti más conocimiento de quién es Cristo. ¿Qué significa su muerte? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Cuáles fueron sus señales? ¿Cuál fue su vida? ¿Cuál fue su relación con el Padre? ¿Cuál fue su amor para con el perdido, para con el enfermo, para con el pecador? Cada vez que te adentras más y más en el conocimiento de Cristo y este crucificado, dice el apóstol Pablo, te deleitas en la obra de Dios, y eso es vida eterna. Cada vez que te adentras más en el Padre, en su creación tan grande y maravillosa y perfecta hasta el más fino detalle, cada vez que entiendes sus planes, su obra, su voluntad, su paciencia, porque es lento para la ira y grande en misericordia, cada vez que experimentas su perdón y su amor, tú te estás deleitando en la vida eterna. Si te estás esperando hasta cuando finalmente tus pies toquen aquellas calles de oro, cuando veas aquel mar de cristal, cuando veas todas aquellas cosas maravillosas de las que nos habla Apocalipsis y en otros libros de la Biblia, si estás esperando hasta entonces para deleitarte en la vida eterna, te puedo decir que te estás perdiendo de grandes cosas y de muchas cosas. Y no solo eso, sino que nunca realmente tendrás los deseos de tu corazón. Porque es deleítate en Jehová el principio de la vida eterna. Y esta es la voluntad de Dios. Que todo aquel que es salvo conozca a Cristo más íntimamente cada día. Y conozca al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, íntimamente cada día. Porque es voluntad de Dios que tenga una nueva naturaleza. Según a los Corintios 5:7 nos recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad,
nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. De manera que es voluntad de Dios para los que son salvos que realmente tengan una nueva naturaleza, una naturaleza en santidad. Y vaya que es una de las identidades que más batalla el cristiano en aceptar. ¿Cuánto batallamos en eso? Continuamente se le recuerda. Las cartas de los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, fueron escritas a los santos. El Evangelio fue escrito para que escuchen y crean, pero las cartas en donde habla de la conducta y de los problemas y de la forma en la que la iglesia deben de conducirse fueron escritas a los santos. Y muchas veces el cristiano no acepta que ha sido santificado en Cristo Jesús por medio de su sacrificio en la cruz. Pero es voluntad de Dios que no solamente la acepte, pero que realmente lo sea, que sepa que ha nacido de nuevo, que sepa que es una nueva criatura y que dé lugar a esos nuevos principios, instintos y carácter que el Espíritu de Dios ha puesto en él, en ella, para que podamos servir a Dios y para que podamos deleitarnos en servirle, en conocerle y sin duda alguna en obedecerle. Es voluntad de Dios para los que son salvos que avancen en ese conocimiento y que crezcan en santidad y que crezcan en buenas obras. A veces hay una confusión en el cristiano si no es realmente salvo por las obras, ¿por qué después de que es salvo tiene que seguir haciendo buenas obras? Bueno, es voluntad de Dios que crezca hasta la estatura del varón perfecto. Así de que ha de crecer en conocimiento, ha de crecer en santidad y ha de crecer en buenas obras. No de embalde el Señor ha puesto buenas obras delante de nosotros de antemano para que caminemos en ellas. Y en Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que el Señor está continuamente en nosotros produciendo el deseo de hacer lo correcto, lo bueno, lo honesto, lo justo, lo misericordioso, y también que aprendemos a tener gracia, a dar gracia a los demás, cosas que no se merecen, cosas que definitivamente no deberían de darse, pero por el amor que Dios pone en nosotros produce el que también nosotros demos gracia. Así como de gracia hemos recibido, de gracia también demos. Claro que el cristiano debe de tener buenas obras y muchas buenas obras. Claro está, es voluntad de Dios. Claro que el cristiano debe de obedecer los mandamientos de Dios porque para eso Dios los estableció y porque son buenas obras. No es para ser salvo, no es para que de alguna manera piense que por haberlo hecho es salvo, ya lo es. Ahora debe de obedecer esos mandamientos y de hacer esas buenas obras porque entiende que es voluntad de Dios, es lo que a Dios le agrada. Y Dios es glorificado en aquel que lo hace. Y sin duda alguna tiene que crecer en conocimiento. En Romanos 12:2 nos recuerda, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que es voluntad de Dios, sin duda alguna, que nosotros crezcamos en conocimiento, en santidad y en buenas obras. No de embalde nos recuerda Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo,
santifíquese todavía. Todo esto es voluntad de Dios para los que son salvos. ¿Por qué esto no incluye a los que no son salvos? Bueno, porque todavía tienen muchas cosas delante de ellos. Primeramente, escuchar el Evangelio, arrepentirse, creer en Cristo Jesús y ser salvos. Pero Dios quiere que el que sea salvo se deleite en su salvación, viva esa nueva naturaleza y, como toda nueva criatura, crezca sin límite en conocimiento, en buenas obras y en santidad. Por eso es que se le recuerda: y el que es santo, santifíquese todavía. Apártese cada día más del mundo, más del pecado, y apártese para Dios cada día más. Ahora quiero decir algo para poder terminar. Todo esto es sin duda alguna voluntad de Dios. Y lo podemos ver en su palabra. Y es su voluntad salvadora. Aquella que en su paciencia no nos da el castigo que merecemos, alarga nuestros días, pone delante de nosotros quien ore, quien presente, quien explique, quien predique el Evangelio, y su Santo Espíritu nos convence y creemos por la gracia de Dios y somos salvos. Ahora, hay una evidencia de la salvación en el creyente. Y aquí es donde es tu trabajo. ¿Cómo sabes tú que eres salvo? ¿Lo eres porque en una ocasión levantaste la mano y dijiste quiero ser salvo? ¿Lo eres porque repetiste alguna oración y confesaste que Jesucristo es el Señor? ¿Lo eres porque después de escuchar tantas veces el Evangelio aprendiste que Cristo nació de una virgen, que vivió en santidad, que hizo muchos milagros y que finalmente murió clavado en el madero y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados? Y al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la derecha del Padre. ¿Me creerías si te dijera que todo eso los demonios también lo saben? ¿Me creerías si te dijera que ellos temen realmente y tiemblan cuando se escucha de Dios? ¿Cómo sabes tú que eres salvo? ¿Por algo que repetiste? ¿Por algo que dijiste? ¿Por algo que hiciste? A lo mejor incluso fuiste bautizado, eres miembro de una iglesia que tiene la sana doctrina. Te hablaré de la evidencia de la salvación en el creyente, porque esto también es voluntad de Dios en los que son salvos. El que es salvo aborrece el pecado. No solamente el pecado, pero todo lo que lo separa de su comunión con Dios. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 nos recuerda que esto está firme, esto está claro y no debe de haber confusión en nosotros. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De manera que si realmente has nacido de nuevo y realmente eres salvo, tu actitud hacia el pecado es sin compromiso. Tú sabes lo que a Dios le desagrada y a ti también te desagrada. Tú sabes lo que Dios aborrece y tú también lo aborreces. Tú sabes lo que te aparta de la comunión con Dios y de la comunión con el cuerpo de Cristo y de la comunión con tus hermanos en la fe, y tú te apartas de ello y tú aborreces aquello porque sabes también las consecuencias. Sin embargo, si no está muy firme el fundamento en ti y a pesar de que invocas el nombre de Cristo no te apartas de iniquidad, me atrevo a decirte que es muy posible que no seas salvo. Que las cosas que dijiste y repetiste, cualquiera que se las puede memorizar y repetir y hacer. Que las acciones en las que descansa tu seguridad, muchos otros también las han hecho y están perdidos. En aquel día muchos les dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y te pregunto, ¿has hecho alguno? En tu nombre profetizamos. Y te pregunto, ¿has profetizado?
En tu nombre expulsamos demonios. Y te pregunto, ¿has expulsado alguno? Y sin embargo el Señor les dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es voluntad de Dios que el que es salvo está muy firme en su fundamento. Y por eso es que se es llamado a santificarse más todavía, porque se tiene que apartar de iniquidad. Día con día, mes con mes, año con año, momento con momento, tiene que ir creciendo. Romanos 8, capítulo 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De manera que el que es salvo sabe que es hijo de Dios y en ese momento empieza a discernir entre aquello que conviene a los santos y aquello que no conviene a los santos. Hay lugares que no convienen a los santos. Hay palabras que no convienen a los santos. Hay acciones que no convienen a los santos. Y el que es hijo de Dios lo entiende y se empieza a apartar. Empieza a poner espacio entre esas situaciones, entre esas personas, entre esos lugares, porque la incomodidad de estar en aquello que desagrada a Dios le puede más que los beneficios temporales que el pecado le puede ofrecer. Y es que el Espíritu de Dios le da testimonio. Eres hijo de Dios. No conviene esto. No convienen esas palabras en ti. No convienen esas acciones en ti. Porque has sido apartado para Dios. De manera que la voluntad de Dios en aquel que es salvo ya, en el creyente, es que todo lo que haga busque glorificar a Dios. Primero los Corintios 10:31 nos lo recuerda. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y por eso se vuelve tan simple poner un filtro. A veces el cristiano busca una lista que le digan, esto es bueno, esto es malo, esto debes de hacer, esto no. A veces todo se basa a un principio bastante simple. ¿Trae esto gloria a Dios? ¿Es Dios glorificado? Y antes de que entre cualquier confusión, para definir que algo realmente glorifica a Dios, empezamos con lo primero. ¿Es conforme a sus mandamientos? ¿Es conforme a sus estatutos? ¿Es conforme a sus decretos? ¿Es conforme a lo que Él ya estableció en la palabra? Y si la respuesta es sí, entonces glorifica a Dios. Ahora, posiblemente no, pero es un acto de misericordia. Bueno, el tener misericordia, sin duda alguna, glorifica a Dios porque se está buscando la santidad, se está buscando la justicia, se está buscando la paz, se está buscando traer a alguien a los pies de Cristo. Pero tener misericordia por tener misericordia sin ningún propósito no es necesariamente para glorificar a Dios. Tengo en mi mente que aquel acto de misericordia es porque deseo dar honra y gloria a mi Señor. De manera que si comes o si bebes o si haces cualquier otra cosa, tú ya sabes el filtro, tú ya sabes la pregunta tan básica. ¿Trae esto gloria a Dios? ¿Trae esto gloria a Cristo? ¿Trae esto gloria a la iglesia de Cristo? ¿Ayuda esto a la obra de Cristo en la tierra? ¿A la evangelización? ¿A la edificación? ¿A la preparación de los obreros del Señor? Y cuando la respuesta es sí, lo haces sabiendo a quién glorificas. Y cuando la respuesta es no, entonces te apartas. Sin duda alguna es verdad que el que ya es salvo aún batalla con su carne y el pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y así mismos seríamos mentirosos. Y no solamente eso, pero diríamos que Dios es mentiroso, porque cuando nos llama al arrepentimiento, pues ¿cuál arrepentimiento si no hubiera pecado en nosotros? Por lo tanto, también es voluntad de Dios que cuando el que ya es creyente, que ya ha nacido de nuevo,
se sorprende a sí mismo en pecado, no está esperando a que lo sorprendan, a menos que realmente de alguna manera se pierda y no entienda lo que está pasando. Pero cuando él se sorprende en pecado, ya sabe lo que tiene que hacer: confesarlo. ¿Y qué es confesar un pecado? Es reconocer que lo hice, es reconocer que estuvo mal y es aceptar las consecuencias inmediatas. Porque por la gracia de Dios, las eternas las pagó Cristo en la cruz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí también hay un engaño muy grande de muchos. ¿Hasta cuándo se arrepienten? ¿Cuándo fueron expuestos? ¿Cuándo fueron descubiertos? ¿O cuando las cosas no salieron como esperaban? Pero saben que es pecado y lo hacen si no va a tener consecuencias. Y lo callan si nadie lo sabe aún. Y si las cosas parece que estuvieran a su favor, pues ¿de qué se arrepienten? Y no es así. Ese arrepentimiento que viene de haber sido expuesto, de haber sido descubierto o de que las cosas no salieron como se planeaban, no es para salvación. El arrepentimiento que es para salvación es el que en el momento en que reconozco que he ofendido a Dios, que he ido en contra de lo que Dios estableció, en ese momento me arrepiento y me duele y busco ser perdonado porque anhelo mi comunión con Dios. No estoy esperando a que todo el mundo sepa para decir perdónenme, lo siento, y empezar con excusas y empezar a buscar a ver quién más tuvo la culpa. Pero es voluntad de Dios que el que ha nacido de nuevo, cuando es sorprendido en pecado por sí mismo, y si no se ha dado cuenta por alguien más, que confiese su pecado y que se arrepienta, porque Dios es fiel y justo para perdonarlo y para limpiarlo de toda maldad. Muchos profesan ser salvos y profesan seguir a Cristo. Por eso quiero regresar a Mateo 7, 21 al 23 y recordar: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos profesan ser salvos, pero no conocen a Dios. No conocen ni tienen interés en su voluntad. Y por lo consiguiente, viven como cualquier mundano, como cualquier pecador. Incluso para tener una excusa de sus pecados, se llaman a sí mismos pecadores y dicen: soy un pecador arrepentido. Pero retienen en su manera de hablar esa naturaleza porque ahí está su excusa a lo que hacen. Porque díganme una cosa: ¿qué hace un mentiroso? Miente. Y no es de sorprendernos, porque así lo dice su naturaleza. Pero los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué hace un borracho? Se embriaga. Pero los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué hace un maldiciente? Maldice. Pero los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué hace un pecador? Peca. Pero los pecadores no entrarán al reino de los cielos. ¿Y qué hace un santo? Un hijo de Dios. Glorifica a Dios. Y de ellos es el reino de los cielos. En 1 de Juan 3:7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De manera que es voluntad de Dios que todo el que ha de ser salvo y todo el que es hijo de Dios, cada día vaya creciendo así, como de gloria en gloria, hasta que llegue a la estatura
del varón perfecto. Y que su lucha diaria esté sometiendo a su carne, porque es nuestra continua batalla para así glorificar a Dios, ofreciéndose cada día. Porque ya nos dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, la voluntad de Dios para salvación es que escuches el Evangelio y que entiendas que no hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra forma y no hay otro nombre. No entretengas ninguna otra posibilidad. Y en que si realmente ya eres salvo, vivas esa identidad de hijo de Dios en todos los aspectos de tu vida. Te apartes de iniquidad cada día un poco más y cada día un poco más hasta que llegues a la estatura del varón perfecto. Y que no te escondas detrás de una naturaleza que ya no es tuya. No pretendas seguir siendo un pecador arrepentido. O eres hijo de Dios y por lo tanto no pecador, o eres un pecador y por lo tanto no hijo de Dios. Porque es voluntad de Dios que los que han creído sean nuevas criaturas y que las cosas pasadas queden atrás y que las cosas nuevas queden delante. Para que crezca, para que se fortalezca, para que sirva y glorifique a Dios todos los días de su vida. Vamos a ir en oración. Pero yo te invito a reflexionar si realmente eres o no eres. No te esperes aquel día en que tú llegues a decirle, Señor, Señor, y que te responda, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Más vale que ya desde ahora hagas la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amante Padre Celestial, Señor, cuando nos acercamos a tu palabra, podemos ver que realmente eres santo y perfecto. Pero también podemos ver que tu santidad en nosotros por medio de tu Santo Espíritu va creciendo cada día. Porque nos vamos apartando, porque entre más nuestro entendimiento de la verdad y de la justicia y de la santidad crece, más nos apartamos de lo que te desagrada. Lógicamente, no es que salgamos de este mundo, pues ¿a dónde iríamos? ¿Y cómo seríamos luz y cómo seríamos esperanza? Pero es que a pesar de que estamos en medio de todas las cosas que aquí suceden, mantenemos esa integridad, esa identidad, esa justicia y esa santidad que nos has dado por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, que nunca ha sido fácil. Pero mientras estamos aún en este mundo podemos deleitarnos conociéndote, entendiéndote y teniendo esa estrecha comunión contigo en la cual podamos decir, Abba, Padre, y tu Santo Espíritu darnos testimonio que realmente somos hijos tuyos. Bendito y alabado seas por siempre, Padre Celestial. Perdona, Señor, nuestros pecados, guíanos al verdadero arrepentimiento y ayúdanos a darte gloria y honra, poniendo en nosotros no solo el querer hacerlo, pero también la capacidad y los medios para hacerlo. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.